Del ciclo de líneas rojas, un espacio de reflexión, de pensamiento, un espacio de debate de temas interesantes y temas de actualidad como el que nos ocupa esta tarde. Este espacio lo organiza la OAC y las comunidades cristianas de base de la región de Murcia. Este ciclo este año se ha titulado No miremos a otro lado. La política y el cuidado de la tierra son cosa nuestra. Como pueden ver, pues temas de actualidad. La semana pasada se hizo la charla sobre el cuidado de la tierra y en esta ocasión vamos a hablar de un tema de actualidad y que nos preocupa bastante como ciudadanía, como es la polarización política y qué efectos tiene esa polarización sobre la convivencia. Para tratar sobre este tema tenemos a dos personas que me acompañan en la mesa, Juan José García Escribano y Sebastián Mora Rosado. Juan José García Escribano es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Sociología por la Universidad de Murcia, profesor del Departamento de Sociología y Política Social de la Universidad de Murcia desde 1994, es codirector del Grupo de Investigación CEMOP, Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública de la Universidad de Murcia, que viene elaborando los barómetros de opinión pública de la región de Murcia desde el año 2000, lo que hace que sea un gran conocedor de nuestra región y de nuestro comportamiento como ciudadanía en nuestra región. Ha publicado más de 20 artículos en revistas nacionales e internacionales. Algunos de estos artículos sobre el tema que vamos a tratar esta tarde, como por ejemplo la inmigración como tema polarizador en España o la inmigración como eje de polarización en la estrategia política de la derecha radical en España. Tiene como autor o editor 20 libros en diversas áreas de sociología con títulos como Mujer y Medio Ambiente en la región de Murcia, Elecciones en la región de Murcia o Cómo vota el electorado murciano. Como pueden comprobar, es un gran conocedor de nuestra región y, como he dicho, del comportamiento que tenemos como ciudadanos y ciudadanas en esta región. Y Sebastián Mora Rosado es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia Comillas, máster en Doctrina Social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca, máster en Gestión Directiva de Organizaciones No Lucrativas por la UNED. En la actualidad es profesor en la Universidad Pontificia Comillas, especializado en Sociología, Filosofía y Ética Social. Ha sido secretario general de Cáritas Española, director ejecutivo de la Fundación FOESA y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector en España y de la Plataforma de Organizaciones de Acción Social. Ha investigado y enseñado en el ámbito de la intervención social con colectivos en situación de exclusión social, en filosofía social, ética aplicada y doctrina social de la Iglesia. Además, es director de la Cátedra José María Martín Patino de la Cultura del Encuentro. Como pueden comprobar, estoy bien acompañada y creo que va a ser una charla, una jornada bastante interesante, fructífera, con la que podemos aprender y vamos a dialogar con ellos, porque luego habrá también una parte de intervención del público para quienes puedan estar interesadas en profundizar más en este tema. Como he dicho, vamos a hablar de la polarización política y los efectos sobre la convivencia, pero os voy a pedir brevemente, como introducción a este tema, que nos habléis del título que le da nombre a este ciclo. La política es cosa nuestra, sí, la política es cosa nuestra. Pues ya voy, cuando veáis. ¿Quién empieza? Juanjo. Bueno, tú que estás en casa. Bueno, buenas noches. En primer lugar, pedir un poco perdón porque no estoy en mi mejor momento. Vengo con una conjuntivitis un poco fuerte y con un dolor de hombro que me dio ayer o antes de ayer y bueno, estoy un poco tocado. En segundo lugar, darle las gracias a la organización, a OAC y a las comunidades de base por invitarme a este ciclo y a esta charla.
Bueno, yo creo que para un profesor de la universidad, de vez en cuando exponer lo que está haciendo y poder contrastarlo con la realidad más inmediata y con la gente que sabe, que los que realmente sabéis sois vosotros. No, los que estamos desde fuera pues sabemos cosas, pero a veces los que están sufriendo esas cosas son los que de verdad saben. Pues es grato poder venir y hacer estos encuentros y por tanto dar las gracias a la organización. Y entrar directamente ya al tema, bueno, darles las gracias a ustedes por estar aquí esta noche aquí, que a veces pues en la sociedad en la que vivimos es complicado a veces salir de casa para ir a una conferencia o una mesa redonda o un encuentro. Yo creo que el tema que plantea este ciclo me parece importantísimo, porque a veces en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad muy individualista, una sociedad que de alguna manera nos lleva siempre a la complacencia, al hedonismo. El no miremos a otro lado me parece un lema importantísimo. Yo comentaba hace un momento con alguien, con Juan José, que no sé dónde está, una anécdota con mi hija. Y decía, bueno, cuando yo estaba en política, también no lo he puesto en el currículum, pero estuve en determinado momento en política y fui consejero de esta comunidad autónoma. Yo, una de mis hijas, que es muy ecologista, siempre me decía, no hacéis lo suficiente, os faltan muchas cosas que hacer, tal. Y yo siempre le decía lo mismo, y tú cuando sales de la habitación no apagas la luz. Uno puede apagar la luz y está haciendo por el medio ambiente, Entonces, claro, uno puede hacer cosas a nivel individual, puede hacer cosas y puede no mirar a otro lado y no echarle las culpas a los demás. Muchas veces tendemos a echar la culpa a los demás. Estamos en un estado que probablemente, por influjos todavía del franquismo, pues tiene también esa idea de que todos lo tienen que solucionar desde otros niveles y que nosotros tenemos que hacer poca cosa. Ese paternalismo de las dictaduras que a veces llevaba a que el propio Franco le dijera a sus ministros no se meten ustedes en política. Bueno, pues eso llevó a que efectivamente muchas veces aquí siempre estamos pensando en que tenemos que poner muchos más inspectores, que tenemos que poner muchos más personas que controlen. Y claro, ¿quién controla a los controladores? Que es la típica frase que viene del Imperio Romano. La idea fundamentalmente es que tenemos todo y tenemos posibilidades de hacer cosas. Y esas pequeñas cosas que hacemos, pues a veces tienen resultados. Y también muchas veces pongo, y voy a empezar poniendo anécdotas personales, pongo otra anécdota personal de mi infancia casi. Cuando yo era pues un jovencito que tenía 10 o 12 años, no recuerdo exactamente la edad, yo leía muchísimo. Yo soy de Molina, y allí había una biblioteca en aquellos momentos, estoy hablando de los años 60, había una biblioteca que tenía muy pocos libros. Y llegó un momento en que yo, que era un crío, pero me había leído todos los libros de la biblioteca. Y fui a la señora bibliotecaria y le dije, mire usted, que yo quiero que ustedes compren libros, que yo ya me he leído todos los libros. La señora me dijo, mira, es que se lo he pedido al alcalde más de una vez y el alcalde no me da presupuesto. Y yo, con una mente infantil, pero una mente que después fue efectiva, pues cogí una carta al director de La Verdad, fue mi primera publicación en la prensa. Hice una carta al director de La Verdad donde puse a parir al alcalde. Y se ve que al director de La Verdad, diciéndole que yo era un crío de no sé qué, tal, pues le hizo gracia y la publicó. Inmediatamente el alcalde, que además conocía a mi padre, lo llamó y le dijo que tu hijo es poco menos que el diablillo de tal y tal. Bueno, pero tuvo resultado en la carta. Al final compraron un libro. Un crío de 12 años consiguió que un alcalde franquista de la época se movilizara para comprar libros. Bueno, pues yo creo que se pueden hacer cosas. Siempre se pueden hacer cosas. Entonces, yo creo que toda mi vida ha estado con esa idea de que aunque sean cosas pequeñitas que cada uno puede hacer desde su casa o desde el sitio donde está trabajando, se pueden hacer cosas. Por tanto, no miremos hacia otro lado, porque estamos viviendo en un momento, ya me meto más en el plano sociológico, en un momento muy complejo, en un momento donde la sociedad está cambiando, y está cambiando desde hace unos años. Está cambiando desde hace unos años porque a finales del siglo XX se produjo el inicio de lo que yo llamo una nueva revolución. En la historia de la humanidad se han producido hasta ahora 2 revoluciones y una que estamos en curso de ella. Las 2 revoluciones primeras, una fue hace 12.000 años, fue en el Neolítico, cuando descubrimos la agricultura y descubrimos la ganadería, y eso cambió totalmente el mundo y cambió totalmente la concepción de la sociedad. La segunda revolución fue la revolución industrial, que se produce a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX,
empieza la revolución industrial, depende de los países, que también cambia la concepción del mundo y cambia totalmente nuestro sistema de vida. Y estamos en la tercera revolución, que es la revolución informacional. Una revolución que va a cambiar total y absolutamente también, está cambiando nuestro mundo. Lo que ocurre es que estamos en el proceso de cambio y por tanto todavía no vemos el final de ese cambio, pero ese cambio tiene ya, en estos momentos, tiene ya consecuencias y las estamos sufriendo. Esas consecuencias hacen, por ejemplo, que las sociedades que eran bastante sólidas en el siglo XIX, en el siglo XVI, en el siglo XVII, eran sociedades donde era previsible el futuro, en estos momentos nada es previsible. Podemos tener acontecimientos que cambien total y absolutamente nuestro concepto del mundo, que cambien total y absolutamente nuestra vida. Yo pongo también un ejemplo, se lo pongo a mis alumnos. En el 1989, a finales de 1989, allá por el mes de octubre de 1989, si ustedes van a Le Monde, a un periódico francés, verán una entrevista con François Mitterrand. François Mitterrand en aquel momento era el presidente de la República Francesa. Y le preguntan a François Mitterrand, una de las frases que yo saco de la entrevista, le preguntan, ¿cree usted que verá caer el muro de Berlín? Y François Mitterrand dice, no, yo soy muy mayor, yo no voy a ver caer el muro de Berlín. Mi hijo probablemente tampoco, pero seguro que lo verán mis nietos. Bueno, al mes había caído el muro de Berlín. O sea, una persona con esa información, no estoy hablando de mi amigo Pago que vive ahí en la Garapacha, no, estoy hablando de François Mitterrand, del presidente de la República Francesa, con esa información no era capaz de prever el futuro a un mes. Por tanto, ¿cómo vamos a decir que podemos prever el futuro? Ese es uno de los grandes elementos que está hoy día de alguna manera constriñendo la vida de cada una de las personas, que no somos capaces de tener una cierta seguridad. Y a veces buscamos la seguridad en los líderes fuertes, en los mensajes simples, en definitiva en cantamañana. Y esa seguridad a veces nos engaña. Bueno, de esto hablaremos y sí, no quiero seguir más. Profundizando, bueno, sí, era una introducción. Sí. Adelante. Le doy la palabra a Sebastián. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación a poder compartir reflexiones, experiencias, ideas que nos puedan ayudar a situarnos en la realidad que vivimos. Claro, la pregunta que nos hacía, pues claro que sí, claro que tenemos que comprometernos y meternos en el ámbito de la política, ¿no? Pero yo sí que creo que tendríamos que hacer también una reflexión de marco en donde se desarrolla este ámbito de la política. Los ingleses en el mundo anglosajón, para lo que nosotros definimos como política, ellos tienen tres palabras que aluden a tres ámbitos distintos de la política, ¿no? Uno que es el ámbito más estructural, política, que dicen ellos, que es bueno, en qué marco general, estructural, sistémico, de alguna forma estamos viviendo ese compromiso o esa falta de compromiso con la política, donde nos jugamos el elemento más estructural sistémico, que creo que no se nos puede olvidar. El ámbito de la polarización y todo lo que vamos a ir charlando después se da en un momento, evidentemente, de cuarta revolución industrial, como hemos comentado, pero también se da en un contexto de un capitalismo en una fase nueva, ¿no? Un capitalismo de promesas decrecientes, ¿no? De alguna manera, donde ya el capitalismo no nos va a prometer bienestar para todos, como parecía prometernos, sino que nos va a prometer una cierta situación para unos pocos, en un contexto muy competitivo. Y creo que no podemos meternos en el ámbito de la política sin tener esta dimensión estructural que de alguna manera está estructurando nuestras vidas de una forma muy clara. En segundo lugar, ellos definen también la politics, que sería un poco los procesos políticos, ¿no? ¿Cómo nos gestionamos eso de la política? No solo la institucional, pero también la institucional, ¿no? Y yo creo que en este momento lo que estamos viviendo es una auténtica crisis de lo que hemos denominado democracias liberales de los últimos 50, 60, 70 años, ¿no? La tercera ola de democratización que anunciaban algunos politólogos, bueno, pues parece que se ha vuelto una ola regresiva, ¿no? Y cada día hay menos países, los índices de democracia en el mundo que se puedan llamar democráticos, y lo que es más importante,
el carácter antidemocrático y autoritario acampa entre nosotros. Entre los jóvenes, voy a poner los jóvenes muy grandes, de 18 a 44 años, ya con 44 años es joven en España. El otro día me daban una definición muy sociológica de joven. De joven es todo aquel que puede ir solo al servicio. Ampliamos sociológicamente el campo de la juventud. Bueno, pues en España, en esa corte de 18 a 44 años, prácticamente un cuarto de la población, en torno al 23-24%, estaría dispuesto y a favor de un gobierno autoritario. Redondeando hacia arriba, un 25% de la población. Si no estamos hablando de una cuestión marginal, sino que estamos hablando de una dinámica autoritaria muy generalizada. Hay algunos autores que hablan del extremismo del centro, es decir, ya es que la sociedad en general, la sociedad, pongo muchas comillas, pero para entendernos, la sociedad normal se ha vuelto autoritaria y estaría de acuerdo con un gobierno autoritario. Y ahí es donde tenemos que hacer el juego de la política. Y por último están las policies, que serían como las políticas concretas, ¿no? Política de sanidad, política de educación, política de servicios sociales, y ahí yo creo que lo que nos vamos encontrando es una realidad cada vez más desigual y con una mayor injusticia hacia las personas más frágiles y más débiles. Claro que hay tarea para la política. Y hay tarea para la política en un contexto donde para muchos la política se ha vuelto un elemento tan negativo. En una encuesta flash del CIS del año 24 decían que el 53,4% de la población española considera la política insoportable. Más de la mitad de la población considera la política insoportable. En ese contexto tenemos que recrear un ámbito de la política desde esa dimensión más estructural, desde esa dimensión más procedimental, si queremos compartir ese término, donde lo que se está dando es un giro a un populismo autoritario incrementándose de una forma muy intensa, y un populismo que no pertenece solo a los llamados partidos de la extrema derecha, sino que está también en el ámbito de la sociedad normal, entenderme por lo que podíamos llamar antiguamente las clases medias, la sociedad que se levanta, trabaja y vuelve a casa sin hacer mucho ruido. Bueno, pues esa sociedad está dando un giro autoritario de una intensidad muy notable, y también en un contexto donde las políticas concretas están mostrando su fracaso ante un capitalismo que sigue acampando desde la desigualdad, desde la injusticia y desde la opresión. Gracias, Sebastián. Ahora voy a lanzarle una pregunta para que respondan la misma pregunta cada uno de ellos, cada uno desde su ámbito, y voy a pedir que sinteticéis la respuesta, porque yo he sido ambiciosa preparando una serie de preguntas que me parecen pertinentes que se puedan responder, porque nos permitirá profundizar en el tema. Y eso, si vamos concretando y nos ajustamos un poquito al tiempo, pues quizás llegue a elaborar la última. Con este panorama que habéis descrito, ¿no? y esta responsabilidad política que tenemos cada uno de nosotros, de nosotras, para participar en nuestro entorno, y en este momento que estamos viviendo, como habéis descrito, crispación que ocupa todo el debate público, polarización que cada vez va más en aumento, incluso la desafección de las instituciones democráticas, vemos que también se viene dando y sigue aumentando. Incluso en el barómetro que elaboró el CEMOC de la primavera del año 2025, la ciudadanía murciana señalaba como uno de los principales problemas la política, lo has descrito tú muy bien también, Sebastián, la política, los políticos y los partidos políticos. Entonces, en este contexto, ¿por qué creéis que se está produciendo esta situación? Y quizás también habría que empezar definiendo lo que es polarización política y crispación social, porque algunas veces el término se confunde y no es lo mismo. Pues, si os parece, seguimos, Juanjo. De acuerdo. Bueno, efectivamente yo creo que hay que diferenciar claramente la polarización, porque no es una cosa sola. Hay varios tipos de polarización. Por tanto, hay que explicar que en todos los sistemas democráticos
hay conflicto. Y por tanto, en todos los sistemas democráticos pues hay posiciones diferentes. Y eso no significa que eso sea malo. El conflicto es bueno, que haya posiciones diferentes es bueno. El problema es cuando el conflicto se exacerba y pasa a un plano que no es el plano estrictamente ideológico o estrictamente político, sino que pasa al plano de una polarización que llamamos afectiva, que es el plano de la ciudadanía. Mientras que los políticos si discuten siguiendo unas normas y si discuten acogiéndose a esas normas y respetando al que tiene enfrente, no va a haber más problemas. Los ciudadanos deciden y decidirán que unas veces gobiernen uno y que otras veces gobiernen otro. Ahí no hay problema, aunque se puedan decir cosas más o menos altisonantes en los parlamentos. El problema viene cuando eso se traslada al conjunto de la sociedad. Y la polarización afectiva, que es lo que estamos viviendo últimamente y estamos estudiando últimamente, la polarización afectiva efectivamente lo que está haciendo es que muchas personas al final terminen identificándose políticamente no desde el plano puramente racional y de seguir o no seguir determinados programas políticos, sino desde el plano puramente afectivo, del plano de los sentimientos. Y cuando uno entra en el plano de los sentimientos y se identifica por el plano sentimental de la política, empieza ya no a ver al que vota a otro partido como un adversario, sino que empieza a verlo como un enemigo. Empieza a producirse un proceso de identificación tal que al final construimos un nosotros muy cerrado y un ellos muy alejado. Empezamos a pensar que los ellos no tienen derecho nunca a poder gobernar, que esos ellos cuando consigan el poder es ilegítimo y se le califica de ilegítimo y por tanto inmediatamente lo que queremos es quitarlo. Entonces, en ese sentido, la polarización afectiva está llevando a que la política se construya no desde los programas políticos, no desde las propuestas políticas, sino desde los sentimientos. Y los políticos están cayendo en la trampa de construir ese tipo de discurso. Y hablo de los políticos y hablo de todos los políticos. Aquí hay muchas cosas que son estructurales. Hay cosas que tienen que ver con la propia estructura que se produce hace unos años en España, que es cuando, de alguna manera, el bipartidismo imperfecto que existía, pues se desmorona y empiezan a venir otros partidos políticos. Empieza Podemos, sigue Ciudadanos, sigue después Vox. Todo eso hace que se fragmente claramente el panorama político español y en esa fragmentación, pues en una cultura que no es una cultura de pacto, lo que se hace fundamentalmente es empezar a pactar, pero no a pactar para, de alguna manera, conseguir determinadas políticas, sino para que no gobierne el otro. Para que no gobierne el otro, porque estamos empezando a construir bloques políticos. Si hoy día lo que hay es más bloquismo que realmente partidismo. Hay dos bloques claros enfrentándose el uno al otro. Y esos bloques están construyendo su discurso político para que no gobierne el otro, no para gobernar en positivo, sino para que no gobierne el otro. Esto, que tiene muchas más derivas y muchos más factores que están influyendo, si queréis lo comentamos después, tampoco quiero yo pasarme mucho. Seguro que hay oportunidad para que siga hablándose de ese tema. Sí, antes no lo he dicho, pero a mí no me duele nada, tengo los ojos bien, o sea que todas las torpezas que haga son muy atroces. Y las que haga yo también, ¿eh? O sea que, Sebastián, no me disculpéis, ¿no? O sea que tenía el compromiso de venir y hubiera venido por encima de todo. O sea que... A ver, yo creo que sí que es muy clave, a mi entender, que veamos que lo que está sucediendo en España no es autóctono simplemente nuestro, sino que es un carácter que está sucediendo a nivel global. Sí. O sea, este populismo autoritario o este nuevo autoritarismo o esta polarización que estamos viviendo no es un champiñón que surge en España, sino que pertenece a una dinámica global. Es más, España no hemos subido a este carro más tardíamente que otros países. Y eso nos tiene que ayudar también a ver tanto la sintomatología como las posibles acciones que tengamos como ciudadanía, ¿no? Y tenemos que ponerlo encima de la mesa. Esta polarización, además, no es un fenómeno natural, sino que es un fenómeno trabajado y buscado. En este campo revuelto hay personas que pescan peces, hay partidos que pescan peces, hay atenciones que se dividen hacia otro lado. Y hay legitimidad
para hacer una serie de actuaciones que en otro contexto no lo permitiríamos, al menos con el mismo nivel de legitimidad con el cual estamos mirando hacia otro lado, ¿no? Se están atentando contra los derechos humanos de carácter más básico y al final parece que es un problema de polarización cuando lo que es un problema de barbarie. Pero la polarización también nos está sirviendo como un mecanismo de defensa para mirar a otro lado hacia el atentado más mínimo hacia las personas, especialmente las más frágiles, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que hay muchos tipos de polarización, como decía el compañero, que la polarización ideológica de la oferta, que llaman los sociólogos, es decir, lo que los partidos ofrecen es bastante más polarizado muchas veces que lo que la ciudadanía vive. Y que en ese sentido, esa dinámica, tenemos que estar atentos. Y es verdad que eso lo que hace la ciudadanía es que lo traspasa al terreno más emotivo de la polarización afectiva. Como él ha dicho, no me voy a meter luego algo de... Pero a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta un elemento, y os rogaría que lo tuviéramos en cuenta, que no lo olvidemos, que es que esta polarización, tanto ideológica, de la oferta o de la demanda, o esta polarización afectiva, se está nutriendo de una polarización social cada día más creciente. Donde hay grupos, personas, pueblos, que son desechos humanos, que son descartes humanos. Y en esa dinámica de exclusión, de descarte y de desigualdad es de donde está surgiendo o de donde se está utilizando este crecimiento de los populismos autoritarios, la dinámica polarizadora que nos están haciendo mirar para otro lado. Y a mí me parece que eso es clave, mirar la dimensión global, mirar también la dimensión de esa polarización buscada muchas veces por los partidos políticos y no olvidar, por favor, que es que esto están haciendo cuando estamos considerando una parte importante de la humanidad como población soberana. Y eso es clave para pensar la polarización, sea la afectiva, la emotiva o sea la ideológica. Y en esta polarización o esta crispación social, ¿qué papel juegan los medios de comunicación y las redes sociales? Pero juegan un papel importantísimo. Porque, bueno, esto es difícil explicar en pocas palabras. Entonces, pocas palabras, poco tiempo. Y en poco tiempo. Yo creo que aquí hay un elemento que viene desde finales del siglo XX. O sea, en finales del siglo XX se rompe una dinámica y precisamente la fecha que antes ponía del 8 de noviembre de 1989, o el 9 de noviembre, perdón, de 1989 es una fecha importante porque rompe una dinámica mundial. Mientras que el capitalismo tenía de alguna manera freno, aunque fuera un freno nuevo que no nos gustaba cómo se estaba desarrollando, pero tenía freno, de alguna manera el capitalismo se contenía. A partir de aquella fecha que empieza a no tener freno el capitalismo se descontrola y empieza lo que llamamos neoliberalismo y empieza toda una serie de tendencias que hacen que se disparen esas tendencias y empecemos un siglo XXI que está plagado de crisis. Desde que empezamos el siglo XXI. Primer día del siglo XXI, las Torres Gemelas. Después del siglo XXI empieza muy rápidamente una gran crisis económica importantísima. La pandemia. Después otra crisis. Bueno, estamos plagados de crisis. Que si la guerra de Ucrania, que si la guerra de... Bueno, estamos en una situación totalmente y absolutamente descontrolada. Pero esto también viene de que de alguna forma, a partir de esos momentos se está quebrando de alguna forma todos los grandes relatos que eran integradores que venían desde el siglo XIX, desde la Ilustración realmente, casi del siglo XVIII. Los relatos integradores que de alguna manera nos ayudaban a los ciudadanos a construir nuestro pensamiento respecto de. Y nuestro pensamiento se basaba en una fe en el progreso, pensábamos que íbamos a seguir progresando, ese progreso estaba muy basado en la ciencia. Hoy día hay mucha gente que cuestiona la ciencia, lo estamos viendo con el negacionismo de las vacunas, lo estamos viendo con el señor Trump diciendo que todos los científicos que hablan del cambio climático están todos medio mirados. Bueno, pues estamos viendo que se está cuestionando la ciencia. El principio de la Ilustración era la ciencia, progreso
razón, la razón como elemento estructural, trabajo como elemento que contribuía. Bueno, esas eran las razones que de alguna manera ponían de distracción. Eso hoy día está derrumbado totalmente. Esto no es invento mío, lo dijo Derrida, un filósofo francés, hace unos años. Por tanto, empiezan a caerse todos los principios, se quiebran los grandes relatos que de alguna manera nos integraban. Hay toda una serie de factores económicos que empiezan también a contribuir a que en ese nuevo neoliberalismo desenfrenado empiecen a sufrir toda una serie de personas que estaban en clases sociales que de alguna manera se pensaba que lo tenían todo conseguido y que no iban. Se están desclasando las clases medias. Las clases medias van hacia abajo. Cada vez hay más distancia social. Algo que pensábamos que era algo que teníamos que tener superado con el gran pacto socialdemócrata y demócrata cristiano después de la Segunda Guerra Mundial, esa construcción del Estado social y de derecho europeo, esa construcción del Estado de bienestar, hoy día se nos derrumba también. Cada vez hay más distancia social. Chavales que han estado forzándose con una idea de que cuando uno se formaba y no sé qué, no sé cuántos conseguía, y que tienen una muy buena formación, hoy día están ganando 1.400, 1.500 euros, que no les da casi para ir a comprar una vivienda, por supuesto que no, ni siquiera para alquilarla. Por tanto, se está derrumbando desde el punto de vista económico y hay una serie de crisis que, de alguna manera, debilitan la confianza en las promesas de progreso. Por otro lado, hay también identidades que están total y absolutamente cambiando y se están haciendo identidades cada vez más, nos preguntamos, más que lo que hay que hacer, nos estamos preguntando quiénes somos. Antes nos preguntábamos qué es lo que había que hacer, ahora nos preguntamos quiénes somos. Estamos construyendo identidades nuevas y hay también desintermediación. Algunas de las grandes instituciones que nos ayudaban a sentirnos que éramos lo que éramos, nos identificaban, como era la familia, como eran las propias iglesias, como la iglesia, sea la religión que sea las asociaciones de barrio, todo eso hoy día empieza a no construir identidad, construye poca identidad. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando este entorno se percibe, como se está percibiendo, como inestable, pues la tentación de buscar, de alguna manera, certeza rígida empieza a aparecer en nuestras mentes. Esa certeza rígida, pues son las identidades cerradas, es decir, nosotros y el ellos empezamos a construir nosotros que somos españoles frente a ellos, a los otros que no son españoles, empiezan a ver y empezamos a buscar líderes fuertes o narrativas simplificadoras. Eso es lo que estamos buscando. Y para que esto llegue a todos, tiene mucha importancia los medios de comunicación. Los medios de comunicación también han cambiado su lógica. Y sobre todo cambia la lógica uno de los medios de comunicación que más llega a la ciudadanía joven, por lo menos en estos momentos, que son las redes sociales, Internet. Internet es el medio, según nuestros estudios, por el que se está informando políticamente el 71% de los jóvenes españoles. No se informan por otro vía, se informan por Internet. Claro, Internet que está buscando, fundamentalmente está buscando discursos que ocupan breves segundos. Frases muy impactantes. La propia lógica de los algoritmos, que a veces desconocemos quién los domina, etcétera, etcétera, lo que lleva es a que cuanto la frase sea más impactante y tenga más likes y tenga más seguidores, pues más se pone por delante. Por tanto, ¿y qué construyen esos jóvenes? Construyen burbujas donde lo que están viendo es lo que quieren que vean desde las redes sociales determinados personajes. Están construyendo cámaras de eco donde solamente se relacionan con la gente que opina como ellos. Por tanto, al final terminan, de alguna manera, reconstruyendo un discurso que es un discurso polarizador, un discurso que va muy en la línea de la radicalidad y de no el pensamiento, sino simplemente buscar el sentimiento. Esa es la idea que está. Y de nuevo me he pasado de tiempo. Como es muy interesante, no te quiero interrumpir, pero sí, intentar ajustar porque si no nos respondemos todas las preguntas, ¿no? Y quizás también los medios, un modelo de negocio que han encontrado. Sí, no, por supuesto. No he evaluado los medios tradicionales, pero también están en ese modelo. Sebastián, ¿cómo lo ves? Lo veo regular. Yo creo que sí que habría que rescatar, y lo digo con cierto rubor, porque está José Antonio por aquí, pero el concepto de industria cultural de adorno de la teoría crítica. Porque en definitiva, a veces cuando nos referimos a los medios o tal, nos referimos como a unos productores de contenido más o menos radicalizados.
Y de alguna forma lo que se nos está estructurando no es simplemente una serie de producción de contenidos extremistas, de extrema derecha, autoritarios, sino que se están configurando la misma gramática de la política contemporánea. Y hay una subjetivación, una producción de subjetividades de un signo muy determinado. Y esa producción de subjetividades no es simplemente un contenido, sino que es la misma sintaxis o la misma gramática, mejor, de cómo nos jugamos en la política hoy en día. Y eso es un elemento absolutamente básico, porque moldea deseos, lenguaje, formas de identificación, expectativas, y no solo produce productos o no solo produce mecanismos y dinamismos, sino que produce público. Y hay una construcción social de un público determinado de una forma no automática ni de una forma no deseada, sino de una forma construida de una determinada manera. Y yo creo que ese es un elemento fundamental. Cuando nosotros estamos en esa constitución, sobre todo en el mundo digital, no simplemente estamos utilizando un medio, no simplemente estamos consumiendo, produciendo contenido, sino que estamos constituyéndonos como personas, ¿no? Dice Floridi, un filósofo de la técnica que habla mucho de inteligencia artificial y que creo que tiene mucha razón, dice, nosotros vivíamos diciendo las actividades que teníamos online y las que teníamos offline. Digo, cuando en realidad nuestra vida ya es online. Toda la vida está digitalizada de una forma inconsciente y estamos estructurados desde ahí. Y esa estructuración nos va llevando a un modo o a una subjetividad que, como dice algún autor, es una subjetividad para tiempos de guerra. Y en la guerra tenemos enemigos. Gracias, Sebastián. Esta yo creo que se puede responder de manera concisa, breve. Decías tú antes, Sebastián, que hay partidos que pescan peces, ¿no? En este contexto en el que estamos hablando en este tiempo. Y esa es la pregunta. ¿Hay partidos que obtienen beneficio de esta crispación social? Juan. Vamos a ver. En este panorama que estamos de alguna manera trazando y que puede parecer oscuro, pero que bueno, después de la oscuridad, pues tenemos que poner algún tipo de solución, vendrá la luz. En este panorama, la verdad es que la polarización moviliza más eficazmente desde el punto de vista político que el consenso. Y como la polarización moviliza más electoralmente, a corto plazo por lo menos, pues los partidos políticos en sus estrategias más inmediatas, en un mundo que se está moviendo muy en un nivel cortoplacista, donde no estamos mirando a largo plazo, ni siquiera a medio plazo, pues los partidos políticos están utilizando la polarización, la están utilizando clarísimamente en sus estrategias políticas. Es verdad que probablemente unos más que otros, pero algunos lo están haciendo total y absolutamente, están polarizando pues desde la construcción de enemigos claros, es decir, ya no se andan por las ramas, aquel es mi enemigo, tú eres un asesino, tú eres no sé qué, tú vas a estar juzgado dentro de poco, por tanto se construye claramente un ellos que hay que quitar del medio, que hay que eliminar, al que se deslegitima y se le cosifica de alguna manera y se le deshumaniza. Por tanto, cuando uno deshumaniza a alguien termina pudiendo liquidarlo de alguna forma. Ocurrió en su momento con el nazismo y los judíos y están ocurriendo también no solamente a nivel de la política, sino a nivel de la ciudadanía en estos momentos. Y hay partidos que tienen esos discursos. Y después hay otros partidos que, bueno, se defienden porque saben que si no se defienden, pues probablemente también a corto plazo tengan muchas dificultades para poner a las elecciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que se está haciendo a todos los niveles de alguna manera, unos con unas estrategias que son más acertadas, otros con estrategias que son menos acertadas. Pero la polarización fundamentalmente yo creo que termina teniendo un cauce que lleva a que haya dos nada más. De nuevo, la idea no es, puede ser dos bloques ideológicos o puede ser dos partidos políticos. Yo creo que aquí tanto partidos de la derecha y de la extrema derecha
están haciendo ese camino hacia la polarización, como hacia los partidos de la izquierda también. O sea, tampoco se puede decir que desde la izquierda, desde el centro izquierda, no se está haciendo lo mismo. Yo creo que hoy día los dos beneficiados, fundamentalmente, y lo digo con un cierto dolor, los dos beneficiados de la polarización son Vox, el partido de la extrema derecha, y el PSOE. Creo que son los beneficiados y no estoy echándole la culpa al PSOE. Probablemente venga por culpas que de alguna manera son de todos. Pero el PSOE efectivamente también está en una línea de discurso polarizador. Evidentemente parece que va triunfando el discurso polarizador más de la derecha. Esto está llevando a que cada día más pues, se hagan también marcos discursivos que tienen que ver con la excepcionalidad, y eso contribuye a la polarización. De la excepcionalidad, estas son las elecciones más excepcionales del mundo, esto de que si no gana fulanito se hunde el mundo, si no gana menganito aquí España se rompe, bueno, todos estos discursos que son de excepcionalidad, que son discursos de alguna manera muy grandilocuentes y que son falsos, porque no pasa nada después de esas grandes palabras, pasa poca cosa, pero esos discursos también contribuyen a la estrategia partidista que lleva a la polarización. Entonces yo creo que esos elementos son los que hay que empezar a reflexionar sobre ellos, y debería de haber una conciencia ciudadana que de alguna forma presionara a los políticos y castigara a los políticos que siguen en la línea de, pero resulta que como la juventud no se informa o se informa poco porque se informa por redes sociales, otras personas pues resulta que vivimos también mirando a otros sitios, no miramos hacia otro lado, pues resulta que al final todo esto está calando en buena parte de la sociedad española. Me callo de momento. Sí, esta iba a ser breve. Sí, sí. Sebastián. Dos reflexiones breves. La primera, yo sí que creo que a nivel de partido o de partidos, ¿vale? En la dimensión global, no solo quien está pescando más peces serían los partidos llamados de la extrema derecha. Sí, digo, en términos sí, cuantitativos. es verdad. Haciendo un análisis puramente métrico, quien está ganando la batalla del voto, del pescar del voto, son los partidos de extrema derecha, a mi entender. Y yo creo que en las elecciones que está habiendo en los últimos tiempos, tanto en Extremadura como en Aragón, esa dinámica se va viendo de una forma nítida, ¿no? El PSOE no está pescando peces a día de hoy en esa dinámica, ha podido pescar peces o posicionamiento. Lo que sí creo yo que es importante es mirar la polarización no solo desde los partidos políticos. Yo creo que a veces cuando medimos la polarización solo desde la adscripción emotiva a un determinado partido político, definimos una realidad, pero no definimos toda la realidad. Y lo que se están conformando, más allá de los partidos, más acá de los partidos, son los que los americanos llaman las megaidentidades, donde son cubiletes, donde caben personas por adscripciones o por afinidades electivas parecidas, ¿no? ¿Eres cazador, te gustan los toros y eres católico? Pues eres de Vox o de por ahí, ¿no? No puede haber un católico de izquierda, no puede haber alguien que le guste los toros de izquierda, no puede haber un cazador de izquierda, porque se generan como mega identidades muy claras que van más allá o más acá de los partidos políticos. Y eso después traducido al voto puede producir elementos paradójicos. Y en esa polarización o en esa pesca de las megaidentidades, yo diría que de forma clara, de forma nítida y para mí de forma triste y sombría, está ganando el bloque polarizador autoritario a nivel global y a nivel nacional. Y eso es un elemento que tenemos que tener muy presente para oír también el análisis de la mera batalla partidista, sino para meternos en el marco interpretativo general, y ahí los populismos autoritarios, especialmente los de derecha, están arrasando hoy en día, a mi entender. Y partidos que mencionas de ultraderecha, precisamente lo que más proclaman también son discursos de odio. Y hablando de esos discursos de odio, que vemos que lo que hacen es criminalizar
a determinados grupos sociales. ¿Qué está ocurriendo para que eso se siga dando y las instituciones democráticas no puedan frenar esos discursos de odio, de manera que esta criminalización de estos sectores sociales, o como vimos aquí, como ocurrió en la región de Murcia, ese episodio violento, porque estos discursos llevan también a la violencia, ese episodio que vivimos en Torre Pacheco, que por qué las instituciones democráticas no pueden frenar esos discursos de odio? Juanjo. Bueno, vamos a ver. Las instituciones democráticas pueden, en la medida que pueden, hacer cosas. Pero hay cosas que en una democracia, en principio, a veces es complicado poder tomar determinado tipo de política. Primero, cuando uno defiende la libertad de expresión, a veces tiene que defenderla incluso para aquellos que dicen cosas que no nos gustan. Y por tanto, es muy difícil a veces desde el poder, desde el gobierno, limitar esa libertad de expresión, aunque, como digo, estén diciendo cosas que no nos gustan. Pero hay otro elemento que todavía sobrepasa más la capacidad de los gobiernos. Es que las dicen muchas veces a través de esas redes sociales. Y esas redes sociales no tienen a veces localización, son plataformas que no están aquí, que están en otros sitios. Entonces, ¿cómo se persigue a esas plataformas si no hay un gran pacto internacional para perseguir a esas plataformas? Hace unos días el presidente del gobierno proponía que los chavales de menos de una edad no pudieran acceder a las redes sociales, cosa que es complicada. Sí, 16 años. Cosa que es complicado, también lo han propuesto los franceses, lo han aprobado ya los franceses, lo han aprobado en otros países, en Australia. Es complicado de poder llevar a efecto, porque, bueno, también nos prohibían a veces ver la televisión y ponían dos rombos, pero la veíamos. Entonces, a veces, si no hay un control parental, si no hay realmente algo que, bueno, pues le puedes dar la clave a tu hijo y decir que tiene 18 en vez de 16. Entonces, podemos salvar eso. Es difícil de poder hacerlo, pero bueno, se está intentando. Pero claro, cuando lleguen y vemos que hay un montón de discursos de odio en las redes sociales, que están criminalizando a sectores sociales, diciendo que, poniendo mensajes homofóbicos total y absolutamente, diciendo que si este es de la acera de enfrente, que si es de no sé qué, que si este hay que perseguirlo porque es inmigrante, a legal o ilegal, y le ponen todos los calificativos que quieran porque eso es delincuencia. Bueno, todas esas cosas que están diciendo que son verdaderas barbaridades, a veces no se dicen desde España. A veces se dicen y llegan a los españoles, pero sigue una línea de una gran plataforma que está en cualquier país donde a veces no hay ningún tipo de control. Entonces, en ese sentido es muy complicado. O sea, no digo que no se pueda hacer, se tiene que hacer todo lo que se puede hacer, pero es complicadísimo. Es complicadísimo por esas limitaciones que tiene el poder. Yo recuerdo que yo era consejero en la Comunidad Autónoma, lo he dicho antes, y vuelvo a mi vida. En determinado momento estuve en cargo de la Unión Europea. Y cuando estuve en la Unión Europea y vi cómo funcionaba la Unión Europea, dije, yo me preocupaba de cosas que era imposible que yo pudiera hacer desde Murcia. Murcia no pesa nada con respecto a todas las dinámicas que hay en el mundo. Entonces, claro, yo decía, bueno, si es que el gobierno de España tampoco pesa nada a veces para poder hacer cosas que vienen desde otras dinámicas. Me acuerdo una vez, voy a poner otra anécdota, termino con la anécdota. La gente que somos más mayor nos acordaremos de que en el llano del Beal hubo un conflicto importantísimo. Ese conflicto que llevó a que la Guardia Civil estuviera allí todos los días, incluso ganaron las elecciones, los batasunos, ganaron las elecciones allí en su momento, las elecciones europeas, y tenían la bandera de la Icurriña, la tenían bueno, yo era consejero en aquellos momentos. Entonces, un día me ponen el cacharro delante de los periodistas y me dicen, ¿a qué se debe esto de que este conflicto aquí en el...? Y dije, mira, la culpa la tiene Mario Vargas Llosa. Y la gente se... Mario Vargas Llosa, ¿cómo que tiene la culpa? Digo, sí, este hombre que se ha presentado a las elecciones allí en Perú ha conseguido movilizar a la guerrilla, que de nuevo ha bloqueado las minas de mineral que había en Perú. Inmediatamente el bloqueo de las minas de mineral hizo que subiera el mineral y eso se produjo en Londres, pero de Londres
pasó a París, en París se dieron cuenta de que ya eran viables unas minas que tenían en Murcia. Y entonces pusieron en marcha la producción. Era una butad, era algo cogido. Pero lo que quería decir es que a miles de kilómetros de distancia se pueden producir acontecimientos que tienen efectos reales aquí y que a veces nosotros no podemos controlar. Esa es un poco la anécdota final que quiero poner. Sí, claro, pero como ciudadanía nos cuesta comprender eso porque tenemos leyes que hacen que un tuitero lleve en la cárcel no sé cuantísimo tiempo. Sí, pero ese es otro problema. Sí. En este país, se ha reformado casi todas las instituciones, menos una que tendría que haberse reformado. Como ciudadanía nos cuesta comprender, pero sí entendemos lo de las plataformas. La justicia. Pues Sebastián, ¿qué nos dice? Bueno, ha dicho muchas cosas, pero yo os provocaría hacer una reflexión. ¿Por qué surgen esos discursos de odio o criminalizadores? Porque socialmente estamos de acuerdo. Y incluso a nivel más jurídico-penal, las propuestas que vienen de los gobiernos de todos signos tienen que ver con un carácter muy punitivo. Y tratamos de arreglar los problemas sociales desde el carácter punitivo. Hay un libro muy interesante, muy interesante por la idea que se llama El penalismo mágico, juega con lo del realismo mágico latinoamericano, de Ollero, y él habla de un imaginario que tenemos como sociedad, es que cualquier conflicto social habría que arreglarlo con una ley penal. Y eso lo hemos visto en muchos campos, incluso en el campo del feminismo hay movimientos feministas que están acusando a otras compañeras de lo que se llama el punitivismo feminista. Todo se puede arreglar con una ley penal. Y entonces, a nivel jurídico penal, aprobado en nuestros parlamentos de todo el mundo, estamos creciendo en la criminalización de lo social. No es simplemente un tuitero que desde un sitio incógnito dice tú eres no sé cuánto. No, es que los procesos de criminalización jurídico-penal están siendo como la salida a muchos de esos procedimientos. Fijaros que yo hace 5 o 6 años preguntaba a las personas y a los alumnos qué pensaban de Bukele en El Salvador con su política criminalizadora y había una cierta aversión y yo diría que hoy en día casi el 80% de los alumnos dicen, hombre, es que hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es que hay que hacerlo. Y eso estamos hablando no de algo extraño que va contra la libertad de expresión porque desde la isla Maldivas alguien pone un tuit, ¿no? Y después están los procesos más estigmatizadores, con todo ese carácter de estigma que no es simplemente una atribución sociocultural, sino un proceso que tiene lo que los psicólogos sociales hablan del estigma estructural, del estigma social y del autoestigma también, el estigma interiorizado. Es decir, lo que estamos creando son subjetividades que incluso a las personas que son apartadas o criminalizadas llegan a interiorizarlo como lo normal. Un nuevo modo de sujeto donde la responsabilidad se vuelve internalizada porque acabo creyéndome lo que la misma sociedad me está diciendo que soy. ¿Por qué no atajamos los discursos del odio? Porque no lo creemos. Y por terminar con una anécdota también, por no ser menos. Viniendo del tren, me han llamado de un sitio donde iba a dar un curso sobre la exclusión social y un capítulo aparte sobre migraciones. Tenía 2 días, me han dicho, vamos a quitar un día porque vamos a quitar lo de la migración que produce mucho conflicto. Porque no está claro esto de los migrantes. No es mi universidad, pero era otra universidad. Libertad de cátedra, ¿no? Estamos encantados porque en realidad lo que esa persona me estaba diciendo es estoy de acuerdo con las retóricas xenófobas y racistas que hay detrás de muchos discursos. Por lo tanto, evitemos hablar de eso. Y como vamos consumiendo tiempo y hay que dejar un tiempo para que participen, me quedaban un par de preguntas, pero las voy a resumir en una sola, las voy a unir. Con todo esto que habéis comentado, ¿qué podemos hacer como ciudadanía para recuperar el espacio público que esté basado en la confianza, en el diálogo y que se dé una convivencia democrática y
de qué manera llegar desde la política del desencuentro a la cultura del encuentro. Y con esto nos tenéis que dar pistas de las cosas que podemos seguir haciendo. Bueno, yo creo que hay que, desde el punto de vista institucional, hay que intentar por todos los medios que tenga incentivos la cooperación. Es decir, que de alguna manera los partidos políticos que lleguen a buscar consenso y lleguen a buscar acuerdos más o menos amplios, esos tengan determinados incentivos. Eso significa, de alguna forma, que los propios entramados institucional tienen que cambiar en cosas. Hemos tenido un episodio reciente en nuestro país de algo que parecía que era para conseguir esto, que era poner una mayoría reforzada para poder cambiar los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero que terminó siendo un bloqueo. No servía. Por tanto, yo creo que hay que reformar estas historias donde al final el que no llegue a consenso de alguna manera tenga castigo. Y tenga castigo institucional. Entonces, esto es difícil en el momento político en el que estamos, donde hay tanta fragmentación, donde es muy difícil sacar adelante determinadas políticas. Pero yo creo que hay que hacer todo un empeño en, de alguna forma, poner en marcha medidas desde el Parlamento, desde las dinámicas que tienen los órganos independientes, o tratar de buscar dinámicas de órganos independientes que sobrepasen las dinámicas parlamentarias y de elecciones parlamentarias. O sea, hay que buscar toda una serie de dinámicas institucionales que posibiliten de alguna manera el forzar el que el consenso es mejor que el no consenso, es mejor que la polarización. Por otro lado, yo creo que hay una responsabilidad y que hay que exigirle a los líderes políticos. Esto de la polarización surge fundamentalmente, está más en el nivel político, y coincido totalmente, que en el nivel de la ciudadanía, pero al final se traslada al nivel de la ciudadanía. Y los responsables políticos son los que más polarizan, y cuanto los más mensajes polarizadores vienen desde los responsables políticos, pues más polarización se produce. Por tanto, yo creo que hay que, desde la propia ciudadanía, presionar para evitar que la retórica esa excepcionalista que está presente en casi todos los discursos se convierta en una constante, se está convirtiendo en una constante. O sea, aquí todo es excepcional, es una dinámica que polariza total y absolutamente. Hay que no convertir cada desacuerdo en una amenaza sistémica. Cada vez que aparece un desacuerdo a nivel político, parece que esto efectivamente se lleva por delante el país. No, mire usted, hay que empezar a bajar desde todos los sectores el nivel de credibilidad de esos mensajes que son mensajes catastrofistas que no llevan a ningún sitio. Hay que diferenciar claramente entre adversario y enemigo. Y eso hay que decírselo claramente a los políticos. Los que están enfrente no son enemigos, son adversarios que tienen otras ideas. Y ni siquiera los más radicales al final son enemigos. No deben de considerarse como enemigos. Hay que ganar en el Parlamento y en los discursos, hay que ganar por la razón, no por la emoción. Por otro lado, creo que claramente que hay que actuar a nivel de educación. Yo creo que hay que introducir la alfabetización mediática en nuestros colegios, en nuestras universidades, a todos los niveles, porque hay que enseñar a las personas jóvenes a que identifiquen la desinformación y la no verdad. Hay que enseñarles a eso, porque no lo están en estos momentos sabiendo hacer. Hay que fomentar el consumo plural, es decir, que cuando uno se informa de algo, yo cuando me siento en la mesa por la mañana, el primer periódico que hablo es el ABC. Y no coincido nada casi con lo que dice el ABC, pero uno tiene que abrir el ABC, tiene que abrir La Razón, tiene que abrir El País, tiene que abrir El Mundo, tiene que abrir La Vanguardia, que es un buen periódico. Y entonces cuando abre todo eso, pues probablemente se haga una idea de cómo es la realidad. Entonces yo creo que tenemos que enseñar a la gente de que no se puede uno beber solo de una fuente. Tenemos que beber de todas las fuentes para poder desentrañar la realidad. Hay que promover mayor responsabilidad y transparencia en las plataformas digitales. Hay que presionarles al máximo, y eso sí podemos presionarles, aunque se va a defender con uñas y dientes, ya lo estamos viendo cómo se están defendiendo, pero hay que presionarles para que haya mucha más transparencia en cómo se hacen esos algoritmos, cómo se juega con esos algoritmos, de dónde salen, etcétera, etcétera, cómo priorizan cuando apretamos una tecla, qué es lo que hacen y cómo nos siguen.
Yo he estado dirigiendo una investigación, ahora recientemente se ha publicado un artículo en Estados Unidos, que hemos monitorizado las redes sociales durante 6 meses. Y puedo decir que nosotros podemos prever con esa monitorización cómo se van a comportar los murcianos en las próximas elecciones. Lo tenemos ya casi claro. O sea, entonces, hoy día con el manejo de los Big Data se puede perfectamente segmentar, sí, se puede segmentar total y absolutamente el mensaje. Hoy día hay muchísimos, ya los que nos estamos metiendo son los ciudadanos cuando estamos llegando a los medios de comunicación. Entonces, a Internet y a las redes sociales. Estamos dándole todas las pistas a los que controlan para que puedan hacer con nosotros lo que quieran, de alguna forma. Entonces, en ese sentido, como digo, esto es peligroso y, por tanto, es necesario que ahí sí que actúen los gobiernos. Parece que la Unión Europea tomó la delantera de querer regular, pero realmente tampoco se está viendo mucho la eficacia de esa regulación. Pero bueno, yo creo que hay que exigirle a los gobiernos que vayan en esa dirección. Y por último, y acabo ya, digo que a nivel ciudadano hay que intentar, primero, exigir a los políticos que se reduzcan los agravios sociales. Mientras que no se reduzcan los agravios sociales, vamos a seguir pensando que esto de la política no soluciona nada, que los problemas son los políticos y no otra cosa, y que por tanto entonces hay que empezar a bloquear las estructuras de acceso a la vivienda, es decir, que se pueda acceder a la vivienda fácilmente por parte de los jóvenes fundamentalmente, pero por parte de toda la ciudadanía. Hay que, de alguna manera, evitar la precariedad generacional que se está produciendo, que no hay futuro en esos jóvenes. A veces les decimos que están en la derecha, y es verdad que están en la derecha, pero no le estamos dando soluciones a problemas que tienen. Hay que romper con la sensación de desigualdad injusta y con el trato que se le está produciendo ellos ven que se le está produciendo desde las propias administraciones y desde los propios gobiernos. Entonces, en ese sentido, otro de los elementos, sería el último, hay que recuperar elementos de encuentro. Hay que recuperar toda una serie de espacios de deliberación cívica. Y ahí entra desde los espacios como este, foros, pero entra también todos los espacios que tienen que ver con las exigencias de transparencia. Yo siempre me pregunto, he defendido la transparencia a muerte, me estoy acordando de Pepe Molina en estos momentos, y cómo ese Consejo de la Transparencia se fue no queda nada. Y no queda nada de él. Hoy día que yo puedo irme a Japón y con una tarjetita sacar dinero, que es una cosa muy importante, sin ningún problema, no soy capaz de ver cómo se está ejecutando el presupuesto de mi ayuntamiento. Bueno, pues hoy día hay técnicas suficientes como para poder tener paredes y techos de cristal en las administraciones. Es necesario que efectivamente las administraciones sean total y absolutamente abiertas. Si las hacemos abiertas, muy probablemente, recuperando esos espacios de deliberación, de encuentro, etcétera, etcétera, podamos hacer que, de alguna forma, esa distancia emocional que a veces tenemos con otras personas porque votan de otra manera, pues no es que se vaya a reducir y no sigamos teniendo conflicto con ellos, pero no los vamos a cosificar y sobre todo no vamos a hacer de ellos un elemento que pueda ser considerado como un elemento a castigar extraño fuera de sí. Eso es un poco, y una idea final, la polarización. Creo que no nos destina una idea ya de esa luz que quiero que por lo menos quede algún retazo. La polarización no es un destino inevitable. Yo creo que la polarización en sus efectos negativos no tiene como destino ser inevitable. Yo creo que podemos evitarla. Y para ello tenemos que hacer todo el esfuerzo de no mirar al centro lado. Gracias, Juanjo. Me van a decir que soy mala moderadora porque no me paso siempre. Interrumpo. Me paso siempre. No puedo, porque es muy interesante. Y eso que no he dado ningún dato como los organizaremos otra. Sebastián. Vale. Bueno, lo primero, si yo tuviera la solución, igual no estaba aquí, estaba en otro lado, perdón por ser muy importante, pero si yo tuviera todas las soluciones del mundo, pero sí que voy a lanzaros 4, algunas parecidas a las que ya he. La primera, y por el espacio donde estamos, es rezar. Porque la cosa bien no está. Y la cosa es bien difícil. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que, como personas creyentes, no nos olvidemos de esa dimensión espiritual, porque la cosa está brava. No es de juego, sino que estamos en un momento
muy complejo en muchas dimensiones. La segunda, pues, no podemos hablar de cómo ir contra la polarización, y lo vuelvo a repetir, en un contexto absolutamente injusto, desigual, que expulsa y descarta a los más débiles. Y aquí podemos hacer juego de malabares, pero realmente, y vuelvo a citar a Adorno, podemos ser justos en un mundo injusto. Y pues yo creo que aquí hay una primera llamada a un compromiso social más intenso, más creativo, más plural, que no podemos dejar. No vamos a evitar la polarización, podemos decir en otros términos, la condición de posibilidad hoy en día de luchar contra la polarización significa luchar a favor de la justicia social. O mejor, luchar desde los márgenes de la injusticia para poder lograr una mayor justicia. En tercer lugar, algo que ha repetido y que a mí me parece que no soluciona nada, pero sin ello no podremos solucionar nada, que es generar espacios de deliberación, espacios de paideia democrática, paideia de diálogo, donde hay tres elementos que me parecen fundamentales. El primero, no siempre el consenso es mejor que el disenso. La cuestión es cómo vivimos el disenso y cómo lo argumentamos. La política del consenso por el consenso a veces me parece antidemocrática también. Otra cuestión es cómo vivimos el disenso. Y a mí me parece que eso forma parte de la misma paideia cívica. La segunda, espacios plurales. Esto que hablamos de las cámaras de eco en el mundo digital, lo vimos también en el mundo analógico. Y en el mundo católico muchas veces nos pasa. Nos reunimos con los nuestros para escuchar lo que nos apetece y yo digo muchas veces, bueno, pues vas a distintos movimientos, distintos espacios de la iglesia y el claim de fondo es somos los mejores, tenemos la verdad y nos caracteriza la unidad. No, en la OA somos pocos, muy pocos, aunque es verdad que somos los mejores y nos estamos en la verdad. Pluralidad. Yo creo que los espacios plurales, diría Hannah Arendt, son la condición sine qua non para la política. Sin pluralidad no hay política. Yo creo que es un elemento que cada día nos falta más, no solo en el mundo digital, sino también en el mundo analógico. Y tercero, dentro de esta paideia significa un nivel de reflexividad, no simplemente un nivel de datos y de empiria, y me dedico a ello, pero los datos al final son una construcción de la reflexividad. Simplemente dando números no vamos a solucionar nada, sino metiendo una reflexividad también ética y normativa. Había una viñeta de Roto de hace años que decían los números no nos hacemos responsables de los datos. Yo creo que en eso hay mucha razón. Y por último, yo creo que tenemos como sociedad un imperativo básico que es poner cortafuegos contra la barbarie. Yo creo que estamos legitimando, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, que se pisotee la dignidad de las personas, que realmente nos hagamos coautores de auténticos crímenes de lesa humanidad y que el silencio de esa banalidad del mal, compleja de entender pero muy práctica de ver, donde parece ser que todo nos parece legítimo con tal de que no nos afecte o con tal de creernos que no tenemos nada que ver con ello. Y el imperativo que nos ponía Adorno, lo vuelvo a citar, que la barbarie no se repita, hoy ya se está repitiendo la barbarie y tenemos que armarnos contra ella. Pues yo creo que es un buen cierre para sus intervenciones. Tenemos la gran suerte de que esta charla, esta mesa va a quedar grabada y conviene volver a escucharla porque creo que este final ha merecido la pena y ha sido un buen cierre, como digo,
de toda la charla. Juanjo nos ha dado muchas pistas y tareas y Sebastián nos ha invitado a hacer una reflexión profunda para que eso nos ponga también en marcha, porque también en ocasiones parece que la polarización nos está llevando a la paralización y no debemos llegar ahí. Como ciudadanía, pues tenemos una tarea por hacer y aquí en esta sala también hay algún político que nos acompaña y creo que también ha escuchado bien y ha cogido ideas de por dónde tiene que continuar la política. Pues dicho esto, agradeceros vuestras intervenciones y ahora damos paso a la del público. Tienen que ser preguntas muy breves y las respuestas también muy breves porque tenemos poquito tiempo. Pues por ahí, bueno. Buenas noches. Creo, pero lo planteo como duda en el fondo, que con la palabra polarización, intencionadamente o sin intención, se está dulcificando otra palabra y otra realidad. Quizá como consecuencia de un efecto más del llamado pensamiento débil. Yo creo que la realidad de la polarización, la causa, es la realidad del odio. Hay odio. No sé si se puede llamar de otra manera cuando se dice que a fulano de tal se crea su imagen y se le azota. O cuando se le dice que tenían que colgarlo de los pies. O cuando se dice, por ejemplo, no hace demasiados días, que fulano de tal no puede salir a la calle porque se lo cargaría. Hay palabras que no solo dicen, sino que hacen. Y todas estas palabras hacen odio. O que con el lamentable episodio que hemos conocido hace unos días en Murcia, cuando un autóctono, un nacional, ha tenido durante 22 meses a una mujer marroquí, como la ha tenido, las redes sociales no se han descanalizado, no se han cebado. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser él español hubiera sido marroquí y en vez de ser ella marroquí hubiera sido española? Y me pregunto, la sociedad española es, dice, católica, un porcentaje enorme, comuniones, primeras comuniones, bautizos y tal cual. Y esa sociedad española, que es católica y cuyo principio es amar al prójimo, ¿qué hace? ¿Dónde está? ¿Qué efectos tiene para que este odio se, al menos, disminuya? Gracias. Sebastián, ¿te parece? Bueno, es una reflexión y que habría... Yo se diría que es verdad que la polarización y el uso tan saturado que hacemos de ella a veces puede ocultar otra realidad. Y a veces estamos utilizando el régimen de polarización para ocultar otra realidad. Y con respecto a lo católico o no de España, yo creo que habría que echarle una reflexión bastante más a fondo, ¿no? Ahora se ha puesto como de moda, ¿no? A partir de Rosalía y tal, de que todo estamos en un revival de lo católico. Yo creo que no, independientemente del juicio que hagamos después de lo que significa ser católico. Pero es verdad que hay una reflexión que hacer ahí sobre eso. Y sí que es verdad que en un elemento muy sustancial de la dinámica polarizadora como en la migración, la palabra de la Iglesia tiene que seguir siendo firme, tiene que seguir siendo permanente y tiene que seguir siendo de defensa de la dignidad de los más débiles. Y que, sin embargo, en nombre del Evangelio y de lo católico, se están utilizando figuras de auténtico odio y no de amor, misericordia y compasión, que es lo que Sí, yo creo que los discursos de odio surgen con fuerza
en climas que están polarizados. Yo no diría que el odio es lo que produce la polarización, sino que el clima de polarización hace que los discursos de odio que están presentes en muchos sectores, a veces de la sociedad, surjan con más fuerza, porque fundamentalmente ofrecen una salida simple. Una salida simple al malestar que de alguna manera hemos dicho y hemos expresado anteriormente en nuestras intervenciones. Hay un cierto malestar y bueno, pues esos discursos de odio identifican claramente un grupo culpable, hacen que alguien sea culpable, lo deshumanizan y lo convierten en conflictos complejos, esos conflictos que son complejos y que están, los convierten en amenazas existenciales. Esos individuos al final se convierten en amenazas existenciales para alguna gente. Por tanto, son efectos sobre la convivencia que son efectos muy profundos. Y esos discursos de odio están produciendo, pues efectivamente, algunas cosas que parecían impensables. Esto de vamos a cazar a un inmigrante parecía impensable hace unos años en nuestro país y que lo hemos visto aquí cerquita hace muy pocos meses. Entonces, en ese sentido, yo creo que efectivamente hay que intentar por todos los medios, desde todos los sectores, y por supuesto yo soy agnóstico y lo declaro, pero desde la Iglesia creo que efectivamente también tiene un papel muy importante que hacer en contribuir a que estos discursos de odio se puedan de alguna manera frenar, parar y limitar. ¿Otra pregunta por ahí? Hola, gracias también por las aportaciones vuestras. Y a mí había una cuestión, la pregunta era sobre todo si no habría que recuperar también la memoria y la reflexión. Y lo digo por lo siguiente, en estas situaciones de polarización, ¿no? Que es verdad que el panorama es muy triste. Yo traigo, digamos, a memoria dos hechos aquí en la región murciana, o sea, el caso murciano, ¿no? Uno lo vimos la semana pasada, nos lo recordó Teresa Vicente, y era el más menor, que fue cosa de unos locos al principio. De pronto ganó con muchísimo más gente y además ahí estuvo gente de todas las opciones. Bueno, era la antipolarización y yo creo que aún no hemos hecho la reflexión fuerte de todo lo que significó y todo lo que puede significar. Y la otra, digamos, lucha que también significó un cambio muy distinto fueron las vías de Murcia. O sea, que el soterramiento de las vías. Yo creo que no se ha reflexionado mucho, o sea, no por los que están dentro, pero que al final se nos olvida y parece que el panorama es muy triste y de esas dos luchas empezaron siendo muy tristes, sin saber a dónde llegaban y cambiaron algo. Entonces, el tema era la pregunta sobre memoria y reflexión, ¿qué papel tienen? ¿No? Porque habéis dicho antes que la memoria era muy tenue y se olvida todas esas cosas también. Cualquiera de los dos. Sí, bueno, de acuerdo, y la memoria es muy tenue y además la memoria también se tiene que fijar no en los logros, sino en los fracasos. Y yo creo que aquello que no sucedió también es importante traerlo a la memoria para poder rescatarlo. Somos débiles de memoria para los logros, pero somos mucho más débiles de memoria para ver aquellos que fueron vencidos, ideas, pueblos, movimientos, y que también hay que hacer memoria para rescatar sus ansias y sus luchas, ¿no? Y yo creo que la memoria es un elemento básico para la reflexividad, un elemento básico para los movimientos sociales en esos dos sentidos: memoria de los logros, de lo que fuimos capaces de conseguir, pero también sacar a la luz aquello que no se consiguió porque se hablaba. Sí, yo creo que la dinámica de los tiempos nos lleva, y sobre todo a la juventud, en vivir lo que yo he denominado algunas veces presente continuo. Estamos viviendo exclusivamente el presente. No vivimos el futuro, probablemente porque no podemos visualizarlo, pero tampoco reflexionamos sobre el pasado y no nos basamos en el pasado. Entonces, en ese sentido, yo creo que sobre todo los jóvenes deberían de conocer muy bien lo que pasó anteriormente. Y entre ellas, las cosas que pasó, efectivamente hay éxito. Hay muchos éxitos que hay que recordar, como el éxito del soterramiento de las vías, como el éxito, yo diría que menor, porque la ley tampoco está llevando de la defensa del mar menor, pero creo que esos éxitos también tienen que estar en la memoria y ser conocidos en la actualidad para que ese presente continuo, de alguna manera, pueda vivir el presente no pensando exclusivamente que el día termina y ya está y al día siguiente nos hemos olvidado de todo, sino que vivamos algo que no nos haga
vivir en el carpe diem, que a veces la juventud está muy viviendo en el carpe diem y los adultos también. Vivimos el día a día, no estamos viviendo, pensando y construyendo proyectos de futuro. Entonces, en ese sentido me parece importante la reflexión que has hecho. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí, Helen. ¿Cómo se arregla? Se oye sin micro. Adelante. Se oye bien. ¿Cómo se arregla el que estamos hablando del caso del Mar Menor? Podemos hablar de otras leyes que a nivel nacional se consensúa, se acepta, se hacen, salen del Parlamento Nacional y llega a un Parlamento autonómico que es capaz de vaciarla de contenido. ¿Cómo se arregla eso? Quizás eso ya es una cuestión que se escapa de la charla que hoy tenemos aquí. ¿Qué habría que hacer? Vamos, si queréis que lo diga de otra forma. Sí, se ha entendido perfectamente, pero digo, quizás eso daría para organizar otra Pues charla. bueno, en algunos sitios se está haciendo, intentando por lo menos hacer cosas. O sea, yo creo que todos los actores que tienen que ver con el Mar Menor tienen que sentarse y reflexionar, no en plan de excluir lo uno al otro, sino reflexionar conjuntamente. Yo fui uno de los firmantes de la primera ley de defensa del Mar Menor que hubo en esta región, que se hizo en el año 85. Yo era diputado regional y fue una proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Esa ley se llamaba Ley de Armonización de Usos. No se llamaba Ley de Usos Exclusivos de nadie, sino de armonización de usos. Había que armonizar los usos del Mar Menor, porque ahí todos tienen intereses. Está el interés turístico, está el interés agrícola, está el interés de defensa del medio ambiente, de defensa del Mar Menor, está el interés de los pescadores, hay intereses. Entonces, todos esos intereses hay que, de alguna manera, armonizarlos. Y eso solo se puede hacer desde sentarse con los informes técnicos oportunos encima de la mesa, es decir, no diciendo, a mí me parece que esto viene de no sé dónde o viene de no sé qué. Hay ciencia ahí para poder perfectamente basar la reflexión y intentar llegar a una solución consensuada. Porque si no se llega a esa solución consensuada, pues aquí vamos de nuevo a jugar con los intereses políticos. A un partido político de esta región le interesa fundamentalmente conseguir todo el panorama de la agricultura de esta región y está haciéndole discursos para ello. A otros partidos le interesan otras cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que intentar armonizar los usos del Mar Menor para que el Mar Menor se salve. Y se salve no ganando ninguno. Si ganan alguno, no se va a salvar. Solo un detalle, que la situación del Mar Menor en el 85 no tiene nada que ver con organización. No, si aquella ley que se aprobó en el Parlamento, claro, si aquella ley que se aprobó en el año 1986 se hubiera cumplido, pues probablemente no tendríamos esta situación, no hubiéramos llegado a esta situación. Pero esa ley se y después se derogó. Y hemos estado sin muchísimos años, hasta que hemos visto que los peces se morían y que aquello se ponía verde. ¿Alguna aportación, Sebastián? No, yo no, eso no tengo nada que aportar. Ante lo último que estaba diciendo el compañero, lo que me resuena es que somos responsables todos y todas. Claro. Los políticos también. Claro. Y en esos 80 pasaron muchas cosas también. Esa polarización tiene responsabilidad. No es el momento solamente las redes sociales, etcétera. No es el cambio de la última revolución. Es una responsabilidad muy fuerte. Y viene de atrás, o sea, de cómo hemos hecho las cosas. Ciudadanos, políticos, etcétera. Sí, por supuesto. Y es muy complejo. Sí. Me quedo con la reflexión que ha dicho el compañero primero, porque me ha parecido muy importante que estemos en un espacio, y la parte de pluralidad. Si estamos hablando de estas situaciones, no tenemos aquí población, por ejemplo, musulmana, que acaba de estar ayer el debate que estuvo, y que todos los que estamos aquí y en la sociedad, si hablamos ahí en la calle, nos dicen barbaridades. Yo he tenido que discutir con una amiga que es progresista y de izquierda sobre el tema de todo, el hijab y el que más. Entonces, complicado, pero la pluralidad, o sea, ¿cómo podemos hacer
que haya ese movimiento entre la parte pues, que nos toca un poco más cristiana de base, el ecuménico. Para poder discutir. Yo he estado hoy en un instituto con un mediador musulmán y son voces que necesitamos escucharlas aquí en estos espacios también. Esa pluralidad es muy interesante. Bueno, me he ido de un sitio a otro, pero quiero decir que esa responsabilidad es universidad, son políticos y ciudadanía. Por supuesto, completamente de acuerdo. Pues ya nos vamos de tiempo. Pedro J., dime si nos da tiempo para una pregunta más o cerramos, que son las 9 y da tiempo para una pregunta, pues por allí, Helen. Hola, buenas tardes. Yo la impresión que tengo es que yo la mejor definición de la situación general se la oí a un músico en un vídeo compartido en internet. Dijo lo que es reproducir textualmente. Dice, la sociedad, dice, los ciudadanos estamos controlados por los políticos están controlados por los poderes económicos a los que les importamos una mierda. Es eso, sin más. Entonces, la sensación que yo tengo es por qué los políticos no nos explican las cosas. Es decir, yo tengo un piso en la playa con mi hermana, que lo haría con el padre para descansar. Y prácticamente solo vamos en verano. Pero no se nos ocurre ni locos ponerlo en alquiler. No metemos una familia ahí ni de coña. Hay miles y miles y miles de casas cerradas en Murcia que no se alquilan por eso. La gente no tiene acceso a la vivienda. Y con el tema de los inmigrantes pasa algo exactamente igual. ¿Por qué los partidos? ¿Por qué la gente no se dice, o sea, señores? Yo por mi lado también sé que están viniendo miles y miles de personas. Porque en Sudamérica mucha gente de Colombia y mucha gente de Venezuela. ¿Por qué no le explica a la gente, usted está dispuesto a meterse a hacer el trabajo de tierra que hizo yo? Eso no lo dice nadie. ¿Por qué los políticos no explican esas cosas? Usted que tanto se queja de muchos inmigrantes en las calles, ¿está usted dispuesto a hacer eso? Porque somos inmigrantes, ponemos mucha gente por la calle. Pero para contratar personas para cuidar a nuestros ancianos, ya no somos tan... ¿Vale? Entonces, ¿por qué los políticos no nos explican estas cosas? Usted no quiere que haya inmigrantes, para eso usted tiene que hacer el plástico de matarrón. ¿Qué pasa con los políticos? Claro, pero al inmigrante no solamente tenemos que verlo como una persona que viene a trabajar, un negocio también, o que viene a proporcionarnos un negocio, ¿no? Y creo que ahí sí que pueden responder tanto Sebastián como Juanjo. A ver, no te voy a contestar del todo, pero algunas frases, ¿no? La primera, es verdad que estamos viviendo un momento donde la concentración de poder económico se está incrementando de una forma brutal y además esos poderes económicos tienen no solo el poder económico, el poder indirecto de intervenir en los procesos políticos tipo lobby, sino que tienen el poder directamente en su mano desde la industria cultural que maneja, especialmente el punto de vista. Yo creo que eso es un elemento tremendamente novedoso. Y a ese poder económico, con perdón, le importamos una mierda. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que tener ahí. En segundo lugar, es verdad que los políticos no explican, igual mejor que no expliquen porque igual la liamos más, pero hay elementos que no convencen a las personas argumentativamente. O sea, el tema de la inmigración no va a ser un tema de yo tengo 5 razones que son mejores que tus 4 razones, por lo tanto hazme caso. Sino que tiene que ser un proceso educativo a muy largo plazo. Y es más, muchas veces las argumentaciones que utilizamos para defender a los migrantes, como decía ella, van un poco en contra, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo del 2008, la Comunidad de Madrid, entonces gobernaba Esperanza Aguirre. Y hubo una semana que dijo que Madrid necesitaba 40.000 inmigrantes para poder crecer y que los migrantes, como mano de obra necesaria, eran absolutamente necesarios en la Comunidad de Madrid. Estalló todo el tema de la crisis y a los 15 días estaba diciendo que sobraban de Madrid 150.000 inmigrantes por la misma razón que antes hacían falta 70.000. Porque en definitiva era un tema de un producto económico. Y cuando solo medimos las migraciones desde ahí, caemos en la misma falsedad de lo que nos pasa.
cuando lo argumentamos desde el tema demográfico, acabamos cayendo en la falsedad que no. Cuando lo argumentamos de que van a sostener nuestras pensiones, vamos a acabar. Es decir, esos argumentos de carácter utilitarista o meramente utilitarista, primero, no convencen a nadie y segundo, van en contra de la misma defensa de la dignidad de las personas. Yo creo que tenemos que tener discursos sólidos, no simplemente discursos utilitarios de más o menos. Que no digo que podamos utilizarlo y a veces a ello me dedico, pero creo que son discursos que tienen su trampa en la misma palabra, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir con un cierto tiento en esa reflexión. Sí, yo creo que ninguna persona que viene a este país intentando salvar la situación de partida de su país viene con ningún motivo de gozo, viene realmente forzada por la situación. Yo creo que todas las personas que vienen a este país o intentan llegar a este país desde otros países vienen forzadas por la situación, porque si no hubiera situaciones que a veces son trágicas en sus países, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, yo creo que se quedarían allí con su familia, vivirían felices y contentos sin ningún problema en su país de origen, como nosotros nos gusta vivir en nuestra tierra. Entonces, en ese sentido, yo creo que el discurso efectivamente economicista, utilitarista de la inmigración, que lo tenemos que hacer a veces porque efectivamente también es real, hay necesidad de mano de obra en determinados sectores, ese discurso no dignifica al inmigrante. Entonces yo creo que el primer discurso tiene que ser de dignidad humana sin más, y el segundo discurso, pues es verdad, voy a poner de nuevo un amigo de esta noche, estoy en plan de anécdota, me está acordando de mi pasado, sabéis que soy ya muy mayor. Cuando estábamos en el gobierno había mucha población que estaba demandándose por parte del campo de Cartagena, donde todavía no había casi inmigrantes, se estaba demandando población agraria, de mano de obra agraria. Y recuerdo que en otra parte de la región, en Cieza, por la zona de Cieza, zona de Valle Ricota, había mucha población que estaba desempleada, cobrando el paro, y era mano de obra agraria. El gobierno dijimos, bueno, porque nos vamos y cogemos a los de Cieza y los llevamos a Torre Pacheco. Bueno, yo recuerdo que yo estuve en una de esas reuniones. La gente pues, nos ponía 1000 pegas y una. No, es que claro, nos cuesta el dinero llegar con gasolina a Torre Pacheco, nos cuesta tal, nos cuesta tal. No se preocupen, le ponemos autobuses, los paga el gobierno, no hay ningún problema. No, pero es que claro, tenemos que levantarnos muy temprano porque para llegar a Torre Pacheco, bueno, aproximadamente la idea y el proyecto era que pudiéramos llenar 5 autobuses, no llenamos medio, ni medio autobús conseguimos llenar, para trasladar desde Cieza a Torre Pacheco, cuando miles y miles de inmigrantes españoles se iban a Alemania, se iban a Suiza, que está mucho más lejos. Entonces, en ese sentido, es verdad que a veces determinados sectores, determinados nichos del mercado, pues la población española no quiere ocuparlos de ninguna manera. Pero claro, los que vienen desde fuera no pueden ocuparlos con indignidad y con alevosía y nocturnidad. Tienen que ocuparlos con derechos también exactamente igual que los que tenemos los españoles. Y eso significa regularización, y eso significa que efectivamente se le reconocen los derechos laborales de todos los trabajadores, incluyendo el que venga del país que venga. Me da igual. De acuerdo. Bueno, pues con estas intervenciones ya damos por concluida esta jornada, acaba este ciclo y les vuelvo a recomendar, como he dicho antes, que recurran a la grabación de la charla de hoy, y no solo esta, sino las que hay de otras jornadas. Y si quieren más información, pues pueden acudir a la página web tanto de las comunidades cristianas de base de la región de Murcia y de la OAC, que van a encontrar información plural y que se puede llevar también a espacios de discusión en otro grupo. Pues nada más, agradecerles su presencia, la de Juanjo y la de Sebastián.